corrupción legalizada, encubrimiento, el uso del poder político para evitar que políticos paguen con cárcel por sus hechos. Son muchas cosas que se han visto en este país y que ahora se revelan gracias a una investigación de Chilevisión y de CNN, en la cual Daniel Matamala lideró bastante, nuevos vínculos al corrupto caso de Penta y Sokimich, pero particularmente con la figura del fiscal nacional Jorge Abot, porque se revelaron a través de entrevistas e investigaciones que él justo antes de que se empezaran a hacer las investigaciones y decidir no investigar ciertas cosas, se reunió con distintas figuras del mundo político. Y vamos a ver que eso incluía a muchos de los imputados y de los que eventualmente no fueron condenados y que muchos encuentran que fue injusto, de senadores y diputados que estaban siendo investigados por corrupción y justo antes se reunieron con Abot. Y vamos a ver un poco el detalle de esto y cómo se vincula con otro tipo de situaciones similares, que es lo que ocurrió en el Servicio de Impuesto Interno y cómo la institucionalidad se encargó de legalizar la corrupción y proteger a políticos corruptos al colocar en puestos de poder a personas que no iban a investigar. Es realmente vergonzoso y esto es un episodio más dentro de la decadencia institucional que sufre Chile. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Carlos Saavedra E, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje: cumplido para el Elo 33, te mereces el aporte, muchas gracias por tus videos. No, muchas gracias a ti, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like o compartiendo este video en sus redes sociales. El caso Sokimich es uno de los casos de corrupción más grandes junto al caso Penta que ha habido de respecto de corrupción política en Chile. No es porque no hayan otros casos, sino que son los pocos casos que se han investigado y que se han filtrado. Porque otros casos, como el caso de Brecht, que afectó a gran parte de Sudamérica con casos de corrupción, en Perú, por ejemplo, se hizo muy conocido, en Brasil igual, en Chile no es que no haya ocurrido, sino que aquí nunca se investigó. Quiero recordarles que en su momento, bajo este fiscal nacional, Jorge Abot, no se investigó el hecho porque la presidenta en ese momento, Bachelet, no quiso investigar. Y Abot tampoco ahondó. Entonces, hay otros casos que vale la pena que ojalá se supieran los hechos, porque incluso Odebrecht, de los gerentes, decían que tenían información sobre financiamiento en Chile de muchos políticos, pero que querían un acuerdo para hablar y no hicieron nada acá en Chile. Entonces hay muchos casos, además de lo que vamos a ver ahora, que también sabemos que ocurrieron, pero no sabemos qué tan grande fue ni quiénes están involucrados porque nunca se quiso investigar. Ese es un problema acá en Chile. No se investigan las cosas. Pero más allá de eso, está el caso Sokimich, que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que lo que mostró esto es que el fiscal nacional, Jorge Abot, que fue nombrado por Bachelet en su momento y ha sido apoyado también por la derecha, reconoció que él, antes del caso justamente Sokimich, cuando se estaban preparando las investigaciones, se reunió con Jorge Pizarro, que justamente senador de la Democracia Cristiana y que estaba imputado por el caso Sokimich, y también antes fue parte dentro de una, podemos llamarlo negociaciones y de gestiones que hizo la UDI, en la derecha, para abreviar y conseguir beneficios para Jovino Noboa, también un político de la UDI actualmente fallecido, pero que estaba vinculado a casos de corrupción, para buscar acotar eso. Y esto fue lo que hizo con el caso de Noboa. Después vamos a ver un poco el caso de Pizarro. El fiscal Abot habló de acotar la investigación en torno al caso Sokimich, o sea, hacerlo más corta, que no hablaran tanto. ¿Por qué? Probablemente el vocablo acotar fue mal utilizado. Le pongo un ejemplo. Nosotros estamos investigando a Carabineros de Chile el fraude más grande por 28.000 millones de pesos y lo que hacemos es cuidar la institución. En ese sentido, lo mismo está ocurriendo hoy el día con el problema de la PDI. Tenemos que cuidar la PDI. Y por eso lo que hay que hacer es cuidar al Congreso Nacional. Entonces Abot se defiende diciendo que lo que él hizo fue para cuidar la institución. Qué bueno, hay manzanas podridas de político y político, pero era importante abreviar las cosas y hacerlo más rápido y que pasara rapidito, porque hay que cuidar la institución. Y lo que yo veo cuando escucho eso, no es que él no sea corrupto, no esté haciendo cosas. Primero me hace pensar que es sumamente corrupto y que hace que lo está reconociendo de manera tácita, pero que él cree que está justificado para cuidar la imagen de afuera y da igual la corrupción o los problemas de abuso que se den dentro. Entonces que más o menos no quisieron investigar más en Sokimich el caso de corrupción de políticos porque eso podía hacer ver mal a los políticos y los partidos. Y cuando dice lo mismo de la PDI y de Carabineros, lo que me hace pensar es que también está no viendo casos o tratando de pasar rápido el tema y dejando mucha corrupción impune con tal de cuidar la imagen de Carabineros y la imagen de la PDI. O sea, a mí me parece sumamente preocupante. Y el otro caso también
es el tema de que se reunió con distintas figuras. Uno es Andrés Saldívar, demócrata cristiano, que también dicen que ahí no tocaron el tema. También fue el caso con Patricio Walker, Jorge Pizarro, y dice que no hablaron los temas, pero que entre medio de esas reuniones estaban muchos de ellos siendo investigados por corrupción. Y discúlpenme si me parece poco creíble que, justo se reunió con ellos que estaban imputados por corrupción del caso Soquimich y después, sorpresivamente, no los investigaron tanto o acortaron la investigación o se paró de investigar. O sea, justo. Qué coincidencia. O sea, qué gran coincidencia. Pero también se reveló que este caso de corrupción, que nunca se llegó a ahondar por completo, no involucraba solo a los que fueron investigados y después no se hizo nada, o los pocos que fueron condenados, sino que se extendía mucho más, porque se reveló que antes de la investigación y con el anterior fiscal nacional llegaron amenazas de todas partes, porque se supo que más del 80%, como dice aquí, de los congresistas estarían involucrados en situaciones como la que se investigaban. O sea, más del 80% de todo el Congreso estaba metido en esos casos de corrupción y había amenazas. A la vez que todos los expresidentes que tenemos y el presidente actual, Piñera, también tenían vínculos a este tipo de cosas. Y no quedó en nada. Y en respuesta a esto, no se ha hablado mucho, pero voy a destacar que hay un candidato presidencial que sí está justamente criticando esto, y es Gabriel Boric, que dijo que en 2018 ellos trataron de destituir a Abbott y ahora está nuevamente insistiendo que se debió haber destituido. Y la pregunta es, ¿por qué? Por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, señalando que hay situaciones gravísimas que ameritan su remoción, entre los que se cuentan las reuniones con abogados del caso Penta o la audiencia con el entonces senador de la UDI, Hernán Larraín, para abordar la situación de Iván Moreira, involucrado en un caso de corrupción política, que esa era la acusación original, y que la Corte Suprema por completa la rechazó y no se quiso sacar a Abbott, que muestra también tal vez la corrupción dentro de la Corte Suprema, ¿no? Son estos casos que muestran todo eso de corrupción. Y más allá de las diferencias ideológicas, porque aquellos que vean este canal sabrán que yo no comparto muchas cosas con Gabriel Boric, creo que hay un tema de ser consecuente y de cuando alguien critica la corrupción y dice que hay corrupción, está bien, porque pocos lo están diciendo. Yo al menos voy a valorar que Boric está criticando la corrupción y lo indicó, porque muchos otros no lo están hablando. Y me encantaría ver al resto de los candidatos presidenciales también empezando a criticar este tipo de cosas, porque la corrupción y este tipo de abuso político, porque no hay otro nombre, está mal, sea de donde sea el sector que uno esté, sea cual sea sus ideas, porque la corrupción debe ser condenada de manera universal y estas cosas deberían ser de consenso, en el sentido que todos, más allá de lo que queremos eventualmente como sociedad o de nuestros principios, deberíamos todos criticar esto y estar de acuerdo con que este tipo de situaciones son inaceptables. Pero no es algo único, porque esto de Abbott, que se nota casi que lo pusieron para que no se investigaran cosas, posicionamiento político por parte del gobierno de Bachelet y ratificado por el Piñera para proteger a la izquierda y la derecha, no es el único caso, porque esto, como es con Penta, se vincula a la situación de corrupción masiva que vimos dentro del Servicio de Impuesto Interno hace poco, con el cual a más de casi 40 políticos distintos de izquierda y derecha no los investigaron porque el Servicio de Impuesto Interno, con su director Fernando Barraza, no quisieron investigar. Y miren la sorpresa, que es similar a lo de Abbott, que ese director de Servicio de Impuestos Internos, que era el que tenía que indicar que empezaron las investigaciones de esos casi 40 políticos, fue nombrado por Bachelet y posteriormente fue ratificado por Piñera. Nombrado en 2015 por Bachelet, 2018 ratificado por Sebastián Piñera. Y mira, sorpresa, sorpresa, que cuando hay un caso de corrupción de Penta asociado a políticos de izquierda y de derecha, del bacheletismo hasta el piñerismo, a la UDI, etc., silencio, no se investiga nada. Entonces es un problema sistemático y que muestra la falsa separación de poderes, porque ¿cómo puede ser que el fiscal nacional sea nombrado por el presidente a dedo? ¿Cómo puede ser eso? O sea, la persona que dirige muchas de estas investigaciones es nombrada por un político. Y después se sorprenden que haga eso. ¿Cómo puede ser que dependa del Servicio de Impuestos Internos empezar las investigaciones en ciertas áreas tributarias, si también es nombrado a dedo por el presidente? Es el poder ejecutivo y por lo tanto también el poder político metiéndose en áreas de fiscalización. No debería ser una sorpresa, y pasa lo mismo con la Corte Suprema, que son nombrados por el presidente con 2/3 del Senado. No es una sorpresa que no investiguen la corrupción o que la avalen o que la escondan, casi como lo que decía Abbott de eso de que no, que esto era para cuidar las instituciones. Y cito, por eso hay que cuidar el Congreso Nacional. ¿Cómo se van a sorprender que ocurra eso cuando ellos son nombrados por los políticos? Claramente es necesaria una reforma profunda al Estado, a la justicia y a los órganos administrativos, porque esto de políticos, sea el presidente o congresista nombrando a dedo las cosas, es caldo de cultivo para la corrupción y es inaceptable, sumamente inaceptable.
y muestra esta estructura corrupta que se tiene que arreglar con una reforma judicial, que ya le hemos hablado en muchos videos, con una reforma administrativa, con una disminución de los poderes del Estado sustancial y un empoderamiento de la toma de decisión por parte de la ciudadanía. Porque mientras más poder está en la parte de la casta política y por lo tanto en el Estado, más fácil y más recurrentes son los abusos en contra de la población. Y yo lamento que esto no sea tanta noticia, no se le ha dado el enfoque que se querría hacer. Ahora, entiendo que es importante lo de los candidatos presidenciales, en este canal también lo hemos hablado, pero por favor a los medios deberían hablar también más de este tipo de cosas. Y valoro que Boric sea justamente que también esté insistiendo que Abbott es corrupto y que no debería estar en su cargo. Pero Abbott va a seguir ahí, porque prácticamente toda la izquierda y toda la derecha están apoyando que se mantenga ahí. Porque lo está protegiendo a nivel de corrupción. Es lo mismo que con el director del Servicio de Impuestos Internos. Hizo algo escandaloso y corrupto, pero nadie está pidiendo que lo saquen, porque lo está protegiendo a todos. Pero bueno, ahí tenemos la corrupción legalizada de Chile. Eso nos demuestra que no es que Chile fuera menos corrupto que otros países. Es que aquí legalizaron la corrupción o lo hacen de manera más sutil. ¿Pero qué piensan ustedes de esto? ¿Les parece que es algo escandaloso o creen que está justificado, como dice Jorge Abbott, para proteger las instituciones? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.